grabamos la clase y empieza la clase grabada. Por favor, desactiven todo lo que tiene que ver con micrófonos y empezamos, por favor, los estudiantes. Aquí estamos viendo ya una de las presentaciones, parece que todavía está activado, de algún estudiante, pero por si acaso le desactivo para escuchar. Ya, ahí sí. A ver, comparto con ustedes la presentación de la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a empezar entonces con la clase que es la unidad número 3, y este es recopilación, procesamiento y tabulación de datos. Por lo tanto, señores y señoritas estudiantes, con ustedes estamos haciendo todo lo que son por partes de este tema, de esta asignatura. Hemos ya visto inicialmente desde el proceso de un planteamiento, contextualización del problema. Ahora ya estamos justamente ya el diseño ya de lo que tiene que ver a técnica y los instrumentos de recopilación de información. Vimos en una clasecita que les llamé el día martes, me parece que en la tardecita, que tuvimos una clase para canalizar justamente el tema de población y muestreo. Y se manejó más o menos el tipo de técnica que es una encuesta como debería más o menos informar. Ahora, en esta unidad número 3, continúo con complementando los temas que tenemos. Vamos a ver con ustedes un primer tema, que es la validación de los instrumentos. Es decir, el documento que usted ya tiene, sea la encuesta o sea la entrevista, como un tipo de técnica de investigación de mercado que van a trabajar ustedes, es importante que ese tipo de instrumento que van a utilizar sea validado. Vamos a ver en qué consiste la validación y cómo se tiene que hacer una validación. Esto, por favor, señores y señoritas estudiantes, les va a servir de mucho a ustedes cuando ya tengan que emplear su tema de investigación, sea trabajo vía proyecto de tesis o vía complexivo. Entonces van a tener que hacer un trabajo de campo. Entonces por eso es importante que este tema sea previsto. Vamos a trabajar con punto 2, que es el trabajo de campo. Dentro de eso será cómo se selecciona y se prepara a los posibles encuestadores, cómo se aplican los instrumentos y cómo se realiza el control de ese trabajo. Un tercer punto es qué es el procesamiento de datos. Aquí es donde ya, una vez recopilado la información, se procede a hacer el procesamiento de la información que ustedes han alcanzado, de una encuesta, de una entrevista. ¿Cómo deberían hacerlo ustedes? Es un tema bastante interesante, porque les va a ayudar mucho para temas de investigación. Ahí veremos sobre cómo se edita, cómo se codifica, cómo se diseña una pequeña base de datos, las grabaciones con las que ustedes han obtenido a través de una fuente de información, en este caso de tipo primaria, lo que es el asunto de las entrevistas, al momento que se graban, cómo deberían recoger esa información, cómo se verifican que la información que usted ha tenido es real. Pasamos a tabular la información, ¿ya? El mecanismo, yo les voy a dar simplemente los más esenciales para nuestra rama, para nuestra carrera. ¿Cómo se analiza esa información que se ha obtenido de la tabulación? Por eso nosotros aquí recurrimos posiblemente en el análisis de datos. Dependiendo si son datos cuantitativos o cualitativos, veremos qué tipo de metodología se puede aplicar para hacer ese análisis. Si es métodos de tipo matemático o si es simplemente por una forma de análisis cualitativo. ¿Ya? Bueno, estas son las temáticas que vamos a trabajar el día de hoy y empezamos una primera. Aquí voy a manejarme un término que se llama validez y confiabilidad, ¿ya? Los instrumentos que ustedes ya tienen listo a la mano, sea una encuesta, sea una entrevista, sea una observación, fuente de tipo primaria, ¿sí? E incluso los de fuente de tipo secundaria, vía documental, documentos bibliográficos, documentos técnicos, ¿no? Que ustedes han logrado alcanzar bajo fuentes fidedignas. Es importante que sean válidas y confiables. ¿Qué es la validez? De acuerdo a un autor citado, dice que la validez es el grado en que un instrumento, por eso hablamos de los instrumentos, realmente mide lo que se pretende medir. Vemos que hemos utilizado la variable, tenemos el indicador, ¿sí? La técnica, el instrumento, ¿no? Y a quién va dirigido ese tipo de instrumento. Por lo tanto, tiene que tener validez ese instrumento. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, para hacer una observación, grabar una filmadora, o utilizar una grabadora, algo que me permita obtener información, ese instrumento debe ser válido.
Aquí dice la validez debe contener dos cosas, de contenido y debe ser convergente. De contenido, el instrumento abarca todos los aspectos que se pretenden medir. Por lo tanto, aquí veremos que los puntos que nos hemos trazado a través de una variable, un indicador, las preguntas que nos hemos colocado, todas estas deben tener, o sea, su contenido debe ser entendido por quién va a recibir esto y quién nos va a transmitir cierto tipo de información. Convergente, correlación de las puntuaciones estadístico. ¿Qué significa? Que lo que nosotros obtendremos de información posiblemente cuantitativa, casi hemos encontrar datos que casi van refiriéndose o son similares entre los que el grupo que nosotros hemos obtenido una información. Vamos a continuar. Pasos que debemos seguir para hacer nosotros nuestra validación. Es importante que se haga una carta de presentación de nuestro instrumento. Ya les voy a indicar cómo se hace. Simplemente es un formato pequeño. Indicar los objetivos generales y específicos. Si ustedes ven que un tipo de instrumento, en el caso de una técnica aplicada para una encuesta, el cuestionario es el instrumento, ¿no? Ahí veremos que nosotros siempre se coloca el objetivo y las indicaciones que están marcadas en la encuesta. Es importante presentar el instrumento, incluir una planilla de validación que indique el nombre del validador, acordarás en eso, la cédula de identidad, la profesión, el teléfono y correo electrónico. Y es importante corregir lo que me sugiere el validador. La validación prácticamente, ¿quién lo hará? Hablamos de un nombre o algo específico, un perito en la materia. Yo voy a pedirles a ustedes que busquen posiblemente que me den validando una encuesta que ustedes lo han hecho, que el tutor o el director de su trabajo lo corrigió y les mandó a ustedes. Pero ese tipo de encuestita, ese tipo de entrevista, tiene que ser validado por al menos 2 profesionales técnicos en ese tipo de especialidad, ¿no? Y por lo tanto debemos sugerir que tengamos un instrumento de validación. Los validadores, ¿qué deberían ser? De contenido, expertos en la materia. De ortografía y redacción. De metodología, experto que mida la coherencia interna y de estadística. Es decir, nosotros tenemos que tener algunos validadores. Ustedes dicen, a ver, en mi rama de administración, ¿a quién tendría que cogerle para una encuesta que esté enfocada al mercado? Por lo tanto, aquí les damos algunas pautas que usted puede hacer. Entonces, si es un contenido, un experto en la materia, alguien que maneje mercadeo, por ejemplo. Si es alguien que se maneje también de redacción, alguien que maneje lo que es ortografía y redacción, en alguien que maneje la metodología, que esté coherente entre los objetivos, el tema, el problema, y alguien que maneje la parte estadística. ¿Para qué? Para pruebas, para algo de estadística descriptiva o inferencial. Confiable o confiabilidad. Es el grado en que la aplicación recurrente de un mismo instrumento a la misma unidad de estudio en similares condiciones produce iguales resultados. Los datos que obtengamos deberán ser lo más real posible, no inventados por quien va a recoger la información, porque si no sesga y realmente quien quiera aplicar sus resultados en un otro proyecto, lamentablemente no está haciendo bien las cosas. Puede hacerse pruebas paralelas, pruebas piloto y pruebas estadísticas. Generalmente ustedes, señores, señoritas de administración de empresas, aplican pruebas piloto. Es decir, la encuestita que usted tiene lo va a aplicar posiblemente a pequeños grupos focales, donde a través de una prueba piloto usted demostrará si las preguntas están bien trazadas, si me van a entender, miden tiempos, ¿sí? Miden tiempos, porque el tiempo es oro ahí, ¿no? Entonces las pruebas pilotos son fundamentales en su campo. Aquí les he colocado, señores, señoritas estudiantes, un solo ejemplo, es un modelo nomás, ¿no? Un modelo de un ejemplo de una encuesta que ustedes ya lo tienen que ver, ha estado haciendo ya en sus trabajos. Tendría que tener una encuesta el objetivo, y el objetivo está relacionado con el tema que ustedes proponen hacer, ¿sí? ¿Sobre qué quieren hacer? Quiero hacer un plan de negocios, quiero elaborar una propuesta de mejoramiento, quiero hacer un modelo de negocios. Estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Entonces, ¿para qué es esta encuesta? Para medir el grado de satisfacción de los consumidores, con lo cual se establecerá una propuesta de mejoramiento y qué sé yo, ¿no? Si se lanza un nuevo producto en el mercado. ¿Cuáles son las indicaciones? Aquí simplemente en las indicaciones damos a conocer para quién va a ser el encuestado, cómo tiene que ir contestando
justamente las preguntas que se han trazado. Marque con una X, por favor. Aquí le está diciendo como ejemplo. Y usted inicialmente se acuerda que habíamos hablado que dentro de una encuesta es importante que usted coloque datos de identificación del encuestado, pero los nombres, o sea, son anónimas, no existen nombres del encuestado. Hemos colocado algo de la segmentación, que en algún momento ya lo hablamos, algo de sexo, edad, estudios, ocupación, residencia y todo esto. Eso le ponemos como ejemplo más, ¿no? Continúo con la encuesta. Aquí vemos solo como ejemplo, hemos colocado algunas preguntitas que están trazadas aquí con sus respectivas respuestas. Estas preguntas no es que yo me he inventado. Estas preguntitas salen en forma muy técnica según la clase que vimos anteriormente, entre lo que era la variable, el indicador, la técnica, el ítem que vamos a aplicar, perdón, el ítem, la técnica y a quién va dirigido. Entonces nos hemos trazado para lo que es investigación de mercado las 4 P's, acordarse. Tengo que colocarle algo de producto, algo de precio, algo de plaza, algo de promoción o publicidad. ¿Sí? Entonces es importante. Aquí lo que yo solo estoy indicando en esta encuesta es que hay preguntas llamadas dicotómicas con las respuestas que contesten de 2 alternativas. Aquí hay algunas preguntas, en cambio, donde hay de alternativas, ¿sí? Entonces, alternativas que le damos pueden ser de tipo cualitativas, pues, digamos, las alternativas, ¿no? Y de acuerdo a esto, nosotros estamos trazándonos algunas preguntas que van en este caso. ¿Ya? Seguido colocando, simplemente quiero que visualicen el modelo de este tipo de encuesta que está colocado. Y yo les decía que una encuestita no debería ser más de 10 preguntas y mínimo 5 preguntas, ¿no? Al menos, en este caso. La idea de esto es que esta encuesta que está colocada aquí sea validada. Por favor, atenderáme en esta partecita. Aquí les he colocado, perdón, me voy a salir un momentito porque están enlazando y me dejan activado, ¿ya? Entonces, aquí les he colocado a ustedes, en este tipo de validador, les he colocado para que ustedes, aquí vean, está una validación de la encuesta. Por favor, entonces aquí le estoy dando este modelo para que sea aplicado al menos a 2 expertos. Aquí están colocados los ítems, el número de preguntas. Si son 12, 12, si son 10, 10. Y le pongo como ejemplo. En la encuesta anterior que yo les puse, yo les he dejado a un experto en la materia y le he dicho que me dé validando esta encuesta. El experto dice en la primera pregunta, dice, yo le voy a ponerle en la primera pregunta, perdón, una X, en dejar. Le veo que está bien planteada la preguntita, por lo tanto no hay ninguna observación. Pero en la segunda pregunta le digo, no, no está bien realizada. Modificar le pongo. Y le pongo al ladito cómo debería la observación, cómo debería ser. En la tercera pregunta le veo que no, ni dejar ni modificar, más bien eliminar. Yo le veo que está de más, está repetida la pregunta y le pondré aquí la observación por qué está repetida. O por qué no le considero que debería eliminarse. Esto es una especie de una validación más concreta que podía hacerle un experto. Por lo tanto, en observaciones pondría un resumen del experto y qué es lo que le he sugerido a esta persona. Incluso puede ponerse directamente que esté mal planteado los objetivos, las indicaciones, algo relacionado con la encuesta que le mandé. ¿Validado por quién? Por el economista, el ingeniero. ¿Qué profesión tiene? Docente a tiempo completo de la carrera tal. Lugar en donde lo hice, el cargo, el desempeña y la fecha. Aquí decimos que incluso se les pide actualmente que el correo de ellos, para tener en caso de que usted, al momento de defender, exponer su investigación, sea en este caso, tenga el aval, tenga las evidencias de que realmente la encuesta fue validada por expertos. Esto es validación, en forma bastante simple. En sus trabajitos irán pensando en esto. Pero aquí tendría que ver si usted ya tiene una encuesta que elaboró, al menos 2 expertos. Cualquier profesor ahorita por el momento tenemos que usted pueda hacerle validar con este documento que puedan hacerlo. Esto se llama validación. El siguiente punto, vamos al trabajo de campo. Sí, en el trabajo de campo les voy a pedir a los estudiantes lo siguiente. Aquí es donde ya empieza su trabajito. El trabajo de campo es un conjunto de acciones orientadas a obtener en forma directa datos nuevos de fuentes primarias, de información de las personas en el lugar y en el tiempo que se suscita los hechos
o fenómenos de interés para la investigación. Aquí nosotros ya recurrimos, es decir, ustedes ahorita le digo, está listo, está validada la encuesta, está validada la entrevista. Me olvidaba también, las entrevistas también se pueden validar con este tipo de instrumento anterior que les indiqué. Entonces, con esta información validada y colocada ya la real, porque si le validaron dos y le mandaron a hacer modificaciones en la encuesta, en la entrevista, ustedes realicen el original y con eso, una vez que ya tengan definido la población a la que le van a aplicar ustedes con la muestra definida y el instrumento, proceden ustedes a ir al campo a recoger la información. Por lo tanto, aquí es importante que ya donde ustedes salen al campo a recoger. Actualmente no les estoy mandando a mis estudiantes a que hagan ese tipo de información por el hecho de que lo que estamos viviendo. Pero hay medios para recolectar la información, medios incluso actualmente que nos están brindando la tecnología. La función del trabajo de campo es comprobar la hipótesis o responder a la pregunta de investigación para poder cumplir con el objetivo general de la investigación. Ustedes vieron que nosotros nos trazábamos objetivos generales y específicos de nuestra investigación. Y de acuerdo a eso nosotros, si es que el trabajo merita que tenga una hipótesis o el trabajo merita que tenga solo una pregunta de investigación. La pregunta de investigación es la que nosotros tenemos que responder con todo el trabajo de la investigación que hagamos. Al final, entonces, tendríamos que contestar a esa pregunta, ¿cuál ha sido su resultado? Los componentes o cuestiones a averiguar en el trabajo de campo se extraen directamente de los resultados de la operacionalización de las variables, no, de la hipótesis. Ustedes ven que utilizamos una matriz para poder hacer las preguntas de una encuesta, o sea, una entrevista por observación. Esa matriz que utilizamos anteriormente se llama matriz de operacionalización. A cada indicador, su respectiva pregunta. Acordarse que yo dije, por cada indicador hay una pregunta. En el capítulo del trabajo de campo. En una investigación de mercados, escucharán clarito esta partecita porque esto es parte de su trabajo, parte de la posible prueba que va a haber y del examen de logros. En una investigación de mercados, el trabajo de campo forma parte de la recolección de datos necesarios para identificar la percepción que el público objetivo tiene de un producto. Eso es lo que hace el trabajo de campo, ¿ya? Entonces, usualmente nosotros vamos a trabajar sobre este asunto. Perdón, ¿se está yendo? A ver, un momentito, creo que salió, alguien está ingresando demasiadamente tarde algunos estudiantes. Por favor, ¿qué pasó? ¿Ya? Continuamos. Entonces, aquí decíamos que el trabajo de campo es un conjunto de acciones, decíamos, ¿no? Que orientan en forma directa para la recolección de fuentes de tipo primarias. Continúo. Vamos a ver que dentro de este trabajo de campo es importante seleccionar y preparar a los encuestadores. Al momento de hacer una investigación, sea en alguna ciudad, centro comercial o cualquier espacio público, muchas empresas recurren a contratar a encuestadores para que lleven a cabo la formulación de encuestas de campo. Vemos que el lanzamiento de un nuevo producto en un mercado lanza una especie de conversatorio directo, van algunos pequeños encuestadores diciendo cuáles son las necesidades, o lo hace mediante unas pequeñas islas en cada una de ellas, donde la gente acude, degusta de algo y saca información de esa persona, ¿no? Las principales características con las que se deben contar un buen encuestador de campo son responsabilidad, una, honestidad y compromiso. También debe ser capaces de generar empatía para lograr la participación de las personas que estén dudando en dar su retroalimentación, en contestar. Entonces es importante que usted como encuestador e incluso como entrevistador cumpla con estas condiciones y que las preguntas sean de la manera, o sea, al momento de preguntar sean lo más adecuado posible, bien claras, ¿no? Concisas las preguntas. No olvidemos que el encuestador de campo pasa su tiempo en la calle. Va de casa en casa, negocio por negocio, tratando de que le respondan una encuesta, por lo que debe estar debidamente capacitado y motivado a realizar bien su labor, pues ellos serán el vínculo directo entre la empresa
es decir, marca responsable del proyecto y los encuestados. Entonces aquí necesitamos cierto grado de preparación. Ustedes, señores estudiantes, señoritas estudiantes, van a hacer un trabajo de investigación suyo, de su carrera, de su área para graduarse. Y por lo tanto ustedes llevan el instinto de una empresa. Al momento de recoger información, muchas las veces dice, tengo que llevar posiblemente un carnet, algo que me identifique, o me envíe un oficio, pues para que sea algo bien formal. En caso de hacer ustedes entrevistas a empresas o sacar una encuesta, siempre van a preguntar de dónde son, porque eso es lo que primero pregunta. Preparación. Es importante que realicen pruebas antes de salir al campo. Cuando usted tenga una encuestita, primeramente realice una prueba piloto de su instrumento que va a utilizar. Identifique el ambiente ideal para elegir a los encuestados. Es importante, nosotros definimos sectores, pero hay que definir un ambiente donde sea el ideal para poder sacar información y no sea la información que podamos obtener. Realice las preguntas en un tono neutro y amable, ¿sí? No saltándose directamente por tratar de concluir, sino ir poco a poco y sacándole poco a poco algo de información. Revise tu equipo antes de salir a encuestar. Si vas a llevar una cámara, si vas a llevar posiblemente una filmadora, vas a llevar algo que le permita obtener bien su información. Prepare bien su equipo. No sesgue la información deduciendo o rellenando la encuesta tú mismo. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente si yo tengo que hacer 168 encuestas y he hecho posiblemente unas 50, el resto comienzo yo mismo a llenar. Hay que tener mucho cuidado porque si no eso se llama sesgo de la información. Lamentablemente usted está contestando algo que posiblemente no es lo real, no es verdad. ¿Sí? Entonces, esto es algo importante. Continúo. Aplicación de instrumentos. Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por un investigador para recolectar la información de la muestra seleccionada y para poder resolver el problema de una investigación, que luego facilita resolver el problema de mercadeo. Entonces, esos instrumentos, ahora entramos a la práctica, constituye la aplicación ya del instrumento en el campo, ya que en este caso sea validado. Ya ha estado preparado uno, con todo lo que ya, el conocimiento que se tenga, es importante aplicar ya el instrumento de validación. Validado, ¿no? Aquí nosotros vemos algunos tipos de técnicas e instrumentos que usualmente se aplican en la práctica. Hablamos de observación, es la técnica. El instrumento es una ficha de observación. Acordarás, señores y señoritas estudiantes. Cuando es una técnica experimento, el instrumento es el material experimental. Si es una entrevista, el instrumento es cuestionario de entrevista. Si es una encuesta, cuestionario de encuestas. Si es un censo, formulario de censo. Si es sociometría, test sociométrico. Psicometría es test mental. Inventario de personalidad, test de personalidad. Medición convencionales, unidades de medida. Escala de actitudes, test de actitudes. Medición de aptitudes, medición de ejecución. Evaluación educativa, pruebas educativas. Análisis documental, análisis de contenido. Bibliográfica, fichas. Dinámicas de grupos, grupos. Ustedes en la práctica van a toparse con estos casos de entrevistas, encuestas y censos. Van a toparse con el caso de análisis documental y bibliográfico. Por lo tanto, por favor, el instrumento me está diciendo aquí de cada uno de ellos. Cuando sea un tipo de, ¿se acuerda que hablamos de dos tipos de investigación en la práctica? La cuantitativa o descriptiva y la investigación cualitativa o exploratoria. Si es una investigación descriptiva o cuantitativa, ¿qué tipo de, en este caso, técnicas utilizaremos? Vean que aquí utilizaremos una encuesta, una entrevista, una observación sistemática, los tres más usuales. Escala de actitudes, análisis de contenido, test estandarizados, grupos focales y grupos de discusión, pruebas de rendimiento. Lo que vamos con ustedes a darles también, ver una pruebita de rendimiento, inventarios, la ficha de cotejo, experimentos, las técnicas proyectivas y pruebas estadísticas. Esto es para una investigación, llamamos descriptiva. Si es de tipo exploratoria, se aconseja entrevista estructurada y no estructurada, observación sistemática y no sistemática, historias de vida,
autobiografías, anécdotas, relatos, notas de campo, preguntas etnográficas, análisis documental, diarios, cuadernos, archivos cuestionario, métodos sociométricos, inventario, grabaciones en audio, fotografías, test de rendimiento, técnicas proyectivas, grupos vocales y grupos de discusión. Se dan cuenta que algo prácticamente difiere de la otra. Entonces, en la descriptiva si aplicamos encuesta, en la cualitativa aplicamos más entrevista y observación y tipo test. Eso, por favor, tendrá mucho de diferenciación entre los dos tipos de investigación. ¿Cómo se hace un control del trabajo? Cuando el investigador no es el que realiza el trabajo de campo, acordarse, entrevistas a los sujetos, debe contratar o encontrar colaboradores que actúen como entrevistadores. Es muy importante formar y motivar lo suficiente a los entrevistadores, a fin de que no se produzcan distorsiones o falta de información de acuerdo a lo previsto en el diseño de la investigación. Lo que sí es importante hacer dentro de un control es, el supervisor se crea un fichero con todos los encuestadores, con todos los detalles y observaciones de estos en los cuestionarios. Se genera un registro de los cuestionarios con variables de control del trabajo de campo y se llevan a cabo comprobaciones aleatorias. Y exigir mantener contactos frecuentes con los encuestadores sobre las facilidades y dificultades. Hay empresas que realizan ese asunto de encuestas, ¿no? De medio. No solo, el INE es el organismo oficial, pero también hay encuestadoras que también mantienen informado también de algunos datos políticos, económicos, sociales al día, ¿no? Pero estos también tienen su equipo humano de encuestadores y por lo tanto también hacen controles de su trabajo, ¿no? De lo que hacen los encuestadores y manejan fichas de control de su trabajo. ¿Cuáles serían las técnicas de procesamiento y el análisis de datos? Aquí, por favor, mantenga estos 3 puntos claves. Primero, hacer una recolección de datos. Segundo, procesar esa información. Y tercero, presentar y publicar los resultados. Esto generalmente se lo aplica como técnica de procesamiento y análisis de datos. Vamos a ver qué dice con relación a la recolección de datos. ¿Qué implica recolectar datos? Recolectar los datos pertinentes sobre atributos, conceptos o variables de las unidades de muestreo, análisis o casos, participantes, grupos, fenómenos, procesos, organizaciones, entre otros. Aquí nosotros, acordarás que ya tenemos calculado una muestra y a través de esa muestra nosotros vamos a hacer una recolección de esa información. Otro dice, implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Los procedimientos son las actividades que me permitirán obtener justamente o cumplir un propósito. Los datos van a ser proporcionados por personas. Se producirán de observaciones y registros o se encuentran en documentos, archivos, bases de datos, entre otros. Ejemplos de esto, hay estudiantes que van a recoger información de fuentes de tipo primarias. Tienen que buscar por personas, por usuarios, por clientes. Pero hay otras personas que no encontrarán así, encontrarán vía documental, ¿sí? Atender interrogantes en donde se localicen tales fuentes. Regularmente en la muestra seleccionada, pero es indispensable definir con precisión. ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Es una pregunta que se traza. Esta fase implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la recolección de datos. El método o métodos deben ser confiables, validados y objetivos. Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y responder al planteamiento de un problema? Cuando le decía, como el doctor, al momento que hablamos de recolección de datos, le manda a hacer a usted las pruebitas, los exámenes al paciente para determinar realmente cuál es el problema que tiene ese paciente. Inicialmente tiene una duda, tiene hipótesis sobre su estado que se encuentra el paciente y le manda a hacer esos exámenes y él procede a recolectar toda esa información del paciente a fin de que con esa información pueda ser analizados y al final puede darse el resultado final. Aquí le hemos colocado en este tipo de presentación en forma breve. No voy a darles a fondo esto. Solo quiero hablar sobre las técnicas de recolección de información. Hemos visto la observación,
la entrevista, la encuesta. Entonces, estas serían las técnicas que los que puedo utilizar ¿para qué? Para recolectar la información. Entre los tipos de técnicas de investigación ya hemos analizado anteriormente las de tipo cuantitativas y las de tipo cualitativas. ¿Ya? Entonces, en las cuantitativas, les vuelvo a repetir, por favor, es muy importante. Estas se enfocan en la recolección de datos, números, porcentajes, volúmenes y series. Las cualitativas toman en cuenta, en cambio, actitudes, aspectos culturales, percepción, relaciones y estimaciones. Entre las técnicas cuantitativas destaca los tests, los cuestionarios y la observación sistemática, entre otras. Las técnicas cualitativas permiten recoger los discursos completos de sujetos para proceder luego a su interpretación, analizando las relaciones de significancia que se producen en determinada cultura o ideología. Proporcionan una mayor profundidad en la respuesta y así una mayor comprensión del fenómeno estudiado. Estas técnicas normalmente suponen un menor costo que las técnicas cuantitativas. Son de más rápida ejecución, permiten más flexibilidad en su aplicación y favorecen establecer un vínculo más directo con los sujetos. Aquí es importante que una técnica cuantitativa se lo puede medir directamente, son datos cuantificables, medibles. Las cualitativas se le puede hacer como preguntas de opinión frente a expertos. Eso me está diciendo entre los dos tipos de técnicas. En resumen, las técnicas de investigación cuantitativa, tenemos una de ellas que es la encuesta. La técnica es la encuesta, el instrumento es el cuestionario y las herramientas de registro pueden ser formato digital o impreso. Las técnicas de investigación cualitativa, la observación, por ejemplo. Técnica de observación, instrumento, diario o bitácora de campo, ¿sí? Y la herramienta de registro es un cuaderno, una libreta o audio. Para hacer la recolección de datos o respuestas, implica elaborar un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir datos con propósito específico. ¿Cómo preparar los datos o respuestas para analizarlos? Las respuestas o los datos obtenidos previamente codificados se transfieren a una matriz de datos y se preparan para su análisis. Los pasos que deben seguir para ello son los siguientes. Paso número 1. Codifique las categorías de ítems o preguntas que se llaman no y las categorías de contenidos u observación no precodificadas. Aquí vamos a hacer una codificación de esas preguntas. Paso 2. Elaborar el libro de códigos. Paso 3. Efectuar físicamente la codificación. Y paso 4. Grabar y guardar los datos en un archivo. Bueno, aquí me voy a irme en algo que utiliza la metodología de la investigación, cada uno de sus pasos. Pero yo luego haré un resumen de los que ustedes en su práctica lo van a aplicar. En el paso 1 dice, ¿cómo codificamos los datos o respuestas para contabilizarlos? La codificación de preguntas cerradas. Asignar un número a cada respuesta. Un atributo corresponde a un valor específico en una variable, por ejemplo. Para preguntas cerradas de elección única y dicotómicas, tomemos el siguiente ejemplo. La pregunta es, ¿usted estudia? Y me dice sí o no. Podemos asignar un número 1 si responde sí y un número 2 si responde no. Y un atributo adicional NC, no contestó, como un número 3. Este atributo adicional no debe aparecer en el cuestionario. Se utiliza solamente para codificación de datos que no respondan. Es decir, que en el cuestionario que ustedes lo hicieron, solo estará la respuesta sí o no. No estará no contesta. Entonces, al momento que se le vaya a empezar el proceso de codificación para la respectiva tabulación, se le colocará, no me pusieron nada ni en sí, no me pusieron nada en no, por lo tanto aparecerá una tercera opción que es no contesta y le pondré como número 3. En variables que exploran el grado de acuerdo o desacuerdo frente a una afirmación, los atributos podrían ser el código atributo. Dice muy en desacuerdo, indiferente, de acuerdo, muy de acuerdo y no responde. Entonces aquí podríamos ponerle de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 este tipo de codificación
y le atributo lo que me está diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me va a servir luego esto? Acordarse que vamos a hacer un proceso de tabulación de la información. Y el error grave que se comete es al momento de tabular. Si yo tenía que hacer 168 encuestas de acuerdo a la muestra, en el momento de tabular me sale como unas 400 y pico. Dicen que fallé. Y esto es por lo que no saber utilizar algún medio de codificación y utilizar que una sola persona contestó posiblemente 2 o 3 alternativas a la vez. Le colocamos como que hubiese contestado 3 personas. Entonces no es así. La codificación de preguntas en cambio abiertas. Primero han de ser respondidas para luego establecer clases de respuestas, listas de respuestas y asignarle un código a cada respuesta. En la práctica, señor, señorita estudiante, cuando usted realice justamente en una encuesta preguntas abiertas, yo les manifesté que exagerando podíamos hacer hasta 2 preguntas abiertas, porque al momento de la tabulación es difícil tabular esta información. Sí, teníamos que colocar un pequeño código en una respuesta que contestó de opinión un encuestado, pero tenemos como 100 y pico de respuestas de otros encuestados. Realmente vemos en cuál de ellas se diferencian o se asemejan sus respuestas para irles codificando. Pero es un poquito más complejo. Pero en una entrevista, en cambio, no, porque ahí sí es de opinión y son preguntas abiertas. Ahí vamos a utilizar algún tipo de medio de codificación siempre y cuando la misma entrevista, las mismas respuestas, las mismas preguntas de la entrevista sean dirigidas posiblemente a varios tipos de directivos, empleados compuestos de jefatura, entonces sean, o de jefes, entonces sean las mismas preguntas, ahí tenemos que utilizar una codificación de sus respuestas. El paso número 2 dice que una vez que se han codificado la información anterior, hagamos un libro de códigos. Esto lo dice justamente en lo que es la metodología de la investigación, que elaboremos un libro de códigos de todo lo que hemos colocado. Esto usualmente se lo hace ya cuando la investigación es sumamente grande, extensa, entonces puede trabajar con un libro de códigos y es también repetitiva posiblemente para varios tipos de periodos. Es un documento que describe la localización de las variables y los códigos asignados a los atributos que lo componen. Su función es guiar el proceso de codificación y localizar variables e interpretar los datos durante el análisis. Aquí tenemos solo como un ejemplo un libro de códigos, que es el libro de códigos, qué funciones cumple justamente ese libro de códigos como un documento guía para quien quiera utilizarlo. El libro de códigos puede ser representado en una tabla diseñada por el propio investigador. En nuestra práctica, señores estudiantes, cuando realice una investigación de mercados en nuestra rama, realmente no requerimos de libro de códigos, porque nosotros vamos a utilizar una codificación propia del investigador. ¿Sí? Solo les doy como referencia esta parte. En el punto 3, efectuar físicamente la codificación. Aquí nosotros vamos a efectuar una codificación para tabular datos. Consiste en agrupar y estructurar datos obtenidos en el trabajo de campo. La tabulación de los datos consiste en el recuento de las respuestas contenidas en los instrumentos a través de un conteo de códigos numéricos de las alternativas de las preguntas cerradas y de los códigos asignados a las respuestas de las preguntas abiertas, con la finalidad de generar resultados que se muestren en cuadros o tablas y en gráficos. La tabulación puede ser tratada de forma manual o mecánica. Bueno, yo voy a ver que en la tabulación usualmente, cuando nosotros empleamos, ya les voy a poner algunos ejemplos. Aquí nosotros vemos que en esa tabulación muchas las veces recurrimos, en la antigua cogíamos simplemente con señalando hablemos por liñitas, ¿no? Una línea, 2 líneas, o hacíamos en un cuadro y íbamos contando de la pregunta 1, ¿cuántos contestaron sí? Y vamos viendo, de 160 contestaron 80 y la diferencia no. Entonces, este tipo de tabulación dice que en la práctica puede ser de tipo manual o mecánica. La de tipo manual es recomendada cuando el tamaño de la muestra es muy pequeña. Sin embargo, la descripción del proceso de este tipo de tabulación ayudará a evitar posibles errores en la presentación de los resultados al proceder los datos a través de una tabulación electrónica. Es importante, señores estudiantes, que
Ustedes ya vieron lo que era la población y lo que era la muestra. Mientras la muestra es más pequeña, se está acercando a ser, ¿qué? Un censo. Perdón, cuando la muestra sí es más pequeña. Pero hay muestras demasiadamente grandes. Ya no podemos hacerla en forma de tabulación manual. Pongamos para unos 84 que tengo que hacer tengo de una información. 84 personas. ¿Puedo tabular esas 84 personas manualmente? Sí, puedo tabular. Pero en cambio, ¿qué tal si a mí me da un promedio de unas 6,000 o 6,700 encuestas que he hecho? Ya no puedo tabular manualmente, tendría que hacerlo en forma electrónica. Cuando los datos para tabular sean en un número relativamente grande, es recomendable acudir al procesamiento de tipo electrónico de datos a través de Excel o de paquetes de computación que facilitan la realización de cuadros o tablas estadísticas sencillas de una variable o cruzadas de dos o más variables. Aquí ustedes tienen algunas herramientas como el SPS, ¿sí? En donde ustedes pueden utilizar también ese tipo de tabulación de tipo ¿qué? Electrónica. Bueno, entonces ya tenemos dos tipos de tabulación. Paso 4. Vamos a guardar los datos para prepararlo en su posterior análisis. Es importante definir las herramientas o programas estadísticos para el procesamiento de datos. Hay programas que se utilizan para almacenar datos como hoja de cálculos, programas estadísticos, entre otros. Es necesario escoger el que se adapte a las características de datos y que conozcamos mejor. Puede procesarse manualmente. Es importante que nuestro análisis de la información que hagamos, ahí es importante ir cruzando información entre las técnicas que hemos utilizado. ¿Qué dice la encuesta? ¿Qué dice la entrevista? ¿Qué hemos obtenido de la observación? Y hacemos un cruce. El análisis es como le decía, como el médico, al coger los resultados de un paciente, revisar los componentes de esos resultados, está él cruzando información y está diciendo cómo se encuentra el paciente y tiene por ahí unos estándares de medición. Que si supera esos estándares, está mal el paciente. Si no lo supera y está en el rango, está bien el paciente. Pero también da su receta este doctor. Para algo sirve ese análisis. ¿Cómo se hace el procesamiento de la información? El procesamiento de la información es mediante el cual los datos individuales se agrupan y estructuran con el propósito de responder a problemas de la investigación, objetivos, hipótesis de estudio. Lo que hace un doctor, que les decía, al coger esos datos en forma individual, procede en este caso a compararlos y a responder. Si tiene un problema, si cumple con los objetivos, si responde a una hipótesis, convirtiendo los datos en información significativa. También decimos que es una técnica que consiste en la recolección de datos primarios de entrada que son evaluados y ordenados para obtener información útil, que luego será analizado por el usuario final para que pueda tomar decisiones o realizar acciones que estime conveniente. ¿Cuáles son las etapas? Me voy un poquito más acá. Las etapas para procesar información son las siguientes. Hay una entrada, hay un proceso y una salida. La entrada. Los datos deben ser obtenidos y llevados a un bloque central para ser procesados. Los datos, en este caso denominados de entrada, son clasificados para hacerlo el proceso que sea más fácil y rápido. Aquí se hacen posiblemente lo que nosotros llamamos depuración de la información, limpieza de datos, datos basura, datos que realmente me van a servir. Proceso. Durante el proceso se ejecutarán las operaciones necesarias para convertir los datos en información significativa. Cuando la información esté completa, se ejecutarán las operaciones de salida, en la que se preparará un informe que servirá como base para tomar decisiones. Ustedes van a tener que hacer un proceso de entrada de información, digamos una entrada de información, vamos a procesar esa información y sacar resultados y al final tendremos que presentar en un informe de salida. En todo el procesamiento de datos se plantea como actividad adicional la administración de resultados de salida, que se puede definir como los procesos necesarios para que la información útil llegue a un usuario. La función de control asegura que los datos estén siendo procesados en forma correcta. Entonces nosotros ya tendremos, al igual que ustedes cuando ingresan a la institución, tenemos una plataforma, ingresan ustedes información de trabajos, deberes y lo demás, y el momento que ustedes comienzan a hacer su trabajo, envían a la plataforma, al final tendrán que tener un resultado de la nota que ustedes habrán sacado, ¿no es cierto? ¿No? Es más o menos lo que hablo sobre esta etapa del procesamiento de datos.
Y luego, por último, tenemos aquí algo muy importante, la presentación y la publicación de resultados. Los resultados se presentan mediante, puede ser ecuaciones, hablemos matemáticas, y al final tendremos, ¿no? Gráficos, tablas, ¿no? Tablas, y estas prácticamente me permitirán y ser interpretadas, ¿no? Si aquí yo tengo, por ejemplo, de un gráfico, ustedes no les voy a dar estadísticas, solo estamos revisando cómo se puede presentar la información. Entonces, mediante gráficas estadísticas, mediante resultados, mediante fórmulas que me permitan demostrar cómo está la situación, ¿no? De este gran paciente, la empresa, el usuario, el cliente, el mercado, donde nosotros estamos investigando. Entonces, hay diagramas de barras, ¿sí? Diagramas circulares, tenemos varios tipos de diseños para presentación de resultados. Entonces, este es en la práctica lo que me está diciendo. Una vez que tenemos este tipo de gráficas puestas, tablas, gráficos, hacemos un análisis de datos o resultados. Aquí dice, como dice Encinas en 1993, los datos en sí mismos tienen limitada importancia. Es necesario hacerlos hablar. En ello consiste, en esencia, el análisis y la interpretación de datos. Reflexión sobre los resultados obtenidos en el trabajo de campo y en función de problemas de la investigación, objetivos, hipótesis del estudio, el marco teórico del estudio. Aquí vemos que algunos componentes de un trabajo que haríamos, tipo proyecto, tipo tesis, tesinas, es importante nosotros demostrar que a través de recoger información del campo, a estos datos que hemos recogido, necesitamos hacerlos hablar, que me digan qué resultados hemos obtenido con toda esa investigación. Que comprobemos que realmente si es el problema, que sí existe ese mismo problema o es otro el problema que hemos detectado. Si hemos cumplido los objetivos que nos habíamos programado, si hemos cumplido con la hipótesis. Por el momento ustedes en su práctica habrán revisado posiblemente estadísticas de tipo inferencial y se someten a pruebas de hipótesis. Una hipótesis nula, una hipótesis alterna. Eso ven ustedes en lo que es estadística inferencial. Y un punto muy central que es el marco teórico. Lamentablemente me dicen, me ponen en un tipo de proyecto el marco teórico, ¿para qué me va a servir? Es importante también contrarrestar que hay posiblemente un antecedente, unas bases teóricas, hay posiblemente un marco que llamamos referencial, hay un marco conceptual, hay una base legal de ese marco teórico. Y hay que saber responder que de qué manera con los resultados se ha logrado comprobar. ¿Qué significa esto? ¿Qué tal si yo mi investigación obtuve y saqué de algunos autores que han hecho investigaciones, pero yo a través de mi investigación saqué otra nueva cosa? Al momento de sacar algo nuevo y le estoy a ellos contradiciendo a los autores de varios tipos de libros, estoy haciendo ya ciencia, señores estudiantes. Estoy haciendo ciencia. Existen dos técnicas que me permitirán hacer este tipo de análisis. Hay un análisis de tipo estadístico y un análisis de contenido descriptivo. Generalmente en la administración me ocupan el análisis descriptivo, por favor, en donde cogerán ustedes los resultados, analizarán de forma cualitativa y algo en forma cuantitativa más la cualitativa y establecerán cuáles, si es que hemos logrado comprobar que sí existe ese problema. Cuando trabajemos en un análisis de tipo estadístico, se someten a pruebas. Ahí hablamos de la ANOVA, ¿sí? Un análisis ya más estadístico, con pruebas, con repeticiones, ¿sí? Con demostración de muestreos, y esto es un análisis de tipo estadístico. El proceso de análisis de datos se esquematiza en describir el tratamiento estadístico de los datos a través de gráficos, tablas, cuadros, dibujos, diagramas, generado por el análisis de datos. Hacemos describir datos, valores, puntuaciones y distribución de frecuencias para cada variable. El diseño de una investigación utilizado indica el tipo de análisis requerido para la comprobación de hipótesis. Esto hablamos mucho, pero en el campo del análisis de tipo estadístico. Para mí voy a hacerle con la clase que va a venir un ejemplo de cómo se realiza simplemente un análisis descriptivo. Ya. Bueno. Según los componentes de este primer tema, tengo que hacer con ustedes una fase de tipo práctica, ¿sí? Una fase práctica. Y por lo tanto, ustedes en su análisis de tipo estadístico, es importante que ustedes se tracen lo siguiente. Yo manejándome una temática, voy a abrirles una
presentación para que ustedes puedan visualizar lo que van a hacerme en el siguiente tema de trabajo. ¿Sí? Me esperan un ratito y ya les visualizo la pantalla. Un momentito. Vamos a ver con ustedes en una investigación que van a trabajar. Un momentito, me espera. Vamos a ver. A ver, un ratito. A ver, un momentito para poderles indicar algo. Ya, este les voy a dejar una. Ya les indico, por favor, un ratito. Y otra más quiero indicarles. Vamos acá, planes de negocio. Un ratito. Ya les activo. Un ratito, ya les activo esta partecita para indicarles cómo más o menos tienen que hacerme la siguiente práctica. A ver, vamos a casito. Ya, en esta partecita vamos a ver. ¿Listo? Ya, aquí veamos, compartamos con ustedes la pantalla. Bueno, entonces yo voy a compartir dos puntos centrales, ¿no? Aquí, primeramente en esta partecita, voy a indicarles, ya. Nos hemos basado ya en hacer lo que es la población, la muestra. Tenemos ya nuestro tipo de técnica que voy a utilizar. En este caso, bien una encuesta que tenemos. Vamos a hacer en esta partecita con la encuesta que hayan ustedes trazado inicialmente. Vamos a hacer una validación de ese instrumento. Asumimos en este caso, ustedes tienen profesores que les están dando en este momentito las materias. Pueden pedirles ustedes que les den simplemente validando una encuesta que ustedes han hecho para un trabajo que tienen que presentar a nivel académico. ¿Sí? Esa validación para que les den revisando si las preguntas están bien trazadas. Por favor, no más de 10 preguntitas en una encuesta. ¿Sí? Relacionando con todo lo que estamos haciendo anterior. Si he tomado en cuenta que voy a hacer una encuesta para solucionar, hablábamos de una problemática, entonces esta encuestita va dirigida a una población y una muestra que está determinado. Entonces yo tengo esa encuesta listita. Tiene que ser validada, primer paso, validación de la encuesta que ustedes lo tienen. ¿Sí? Una vez que he tenido ya la encuesta o la entrevista que tengan, por favor, les voy a pedir que me coloquen aquí cuál va a ser su metodología. ¿Sí? La metodología, eso también teníamos en el anterior. Yo vi con ustedes la metodología, el registro y el análisis de datos. ¿Sí? Hasta aquí habíamos hablado en las clases anteriores. Ahora, lo que yo quiero con ustedes es que me pongan un diagnóstico del mercado como un tema. Por favor, para su trabajo va a ser lo que es el diagnóstico del mercado. Una vez que nosotros procedemos, dice, y ahora, si yo tengo validado la encuesta y tengo que aplicar a una muestra que está determinada, por favor, verá que yo lo estoy solo estimando. No me van a salir a hacer ninguna encuesta afuera. Solo estamos ahorita estimando el aplicar. Pueden hacerlo ustedes en sus casas si lo desean. Yo les voy a mandar, por ejemplo, un formatito o pueden sacarle en Google Drive, ¿no? Hay un tipo de gratuito. Ahorita están abriendo incluso gratuitas las cosas, ¿no? Para lo que es el formulario de una encuesta, en donde ustedes pueden basarse, por favor, yo quiero que hagan esa práctica. Quiero que se haga la presentación. Aquí tenemos los siguientes componentes. La presentación de resultados, el análisis de resultados y la conclusión. Esto quiero que me aprendan a hacer bien. Pero para hacer esta presentación de resultados, primeramente voy a recoger la información. El cómo recoger. Dejen abrirle un ratito un documento que tengo aquí para facilitarles a ustedes y que se bajen de Google Drive, que pueden bajarse esa información. Un ratito, déjenme pasarles esa información. A ver, un momentito. Estoy con esto. Ya, gratuita. Ya. Esta les voy a pasar un poco porque se pueden basarse los estudiantes. Ya. ¿Cuál es la idea de esto? Ya les voy a dejar un ratito. Comparto con ustedes
y bájese una aplicación. Si yo tengo ya mis 10 preguntas validadas y tengo listitas para ser aplicadas, tendría que yo dirigirme con la encuesta afuera, hacerlo al grupo donde yo tengo ya pensado, voy ya imprimiendo las hojitas y comienzo a hacer la encuesta, a recoger la información, ¿ya? Pero aquí hay instrumentos, me gustaría que ustedes también puedan aplicarlo. ¿Cómo hacer una encuesta totalmente gratuita en Google Drive? No. Ustedes tendrán que crear justamente una cuenta en este Google, ¿ya? Crear una cuenta, registrarse ustedes. Nosotros a nivel del instituto también ya les voy a indicar, yo tengo una cuenta para poder hacer eso. Pero ustedes pueden crear una cuenta propia suya personal. Y aquí están los pasos que yo les voy a dar. Primero, crea la cuenta. Segundo, accede a la zona de diseño de formularios. Una vez que has creado tu cuenta en Google Drive, tienes que acceder a una zona que se denomina diseño de formularios. Aquí tenemos nosotros el diseño de formularios y aquí te da justo al momento de seleccionar formularios, te da a escoger uno de los formularios que tú quieres aplicar, ¿sí? Entonces, ahí hay diseños. Puedes coger una en blanco, puedes coger algún diseño que tú quisieras colocarla. Entonces, ahí te da el formato para que tú hagas una encuesta tuya, ¿sí? Y aquí dice tercero, aquí vas a diseñar tu encuesta, escogiéndole los predeterminados que tenemos aquí. Elige el título y tema de tu encuesta. Al momento que escogí la que está predeterminada, yo puedo poner el nombre encuesta dirigida a clientes, por ejemplo, encuesta dirigida a tal. Y ahí puedes ir colocando todas tus preguntas. Te va diciendo que pongas la pregunta y las alternativas que tú puedes irle colocando. Si es de sí, de no, las respuestas y puedes colocarla ahí. Esencialmente al inicio te va a pedir a ti un correo tuyo personal en la cual tú puedes tener esa cuenta directamente en esta zona. Aquí nosotros tenemos la zona de edición donde ya van contestando, cambiar la pregunta, añadir las preguntas. Si aquí tienes que cambiar la pregunta y las respuestas, se puede seguir añadiendo ahí en esa misma más preguntas. O sea, tengo acabada la primera pregunta, añado una nueva pregunta y puedo seguir completando mi encuesta con las respectivas respuestas, ¿sí? Digamos, las respectivas alternativas de pregunta. Puede ser publicada. Publica la encuesta, me dice. Aquí ya le doy mi enlace, que venga todas las respuestas a mi enlace. No, mi enlace puede ser mi propio correo, donde yo creo mi propio correo y me van a llegar todas las respuestas a mi enlace. Pero yo puedo aquí encontrar un grupo a quienes puedo compartirle esta encuesta. ¿Qué tal si yo tengo una base ustedes como en el Facebook tienen bases de información, los que tienen Facebook, los que tienen posiblemente entre los compañeros, tenemos aquí mismo en Gmail, tenemos varios correos electrónicos de compañeros, ¿sí? Que también puede ser en forma a un grupo determinado, mandar estas encuestas y que me den contestando y me rebote todos esos resultados a mi correo, ¿sí? Este es bastante amigable, por favor. Y entonces, hasta ahí viene, solo son apenas como unos 4 pasos, pero lo importante es manejarnos esto como una encuesta. Yo voy a abrirles tentativamente antes de terminar, les voy a abrir simplemente en mi página que yo tengo activado, lo que yo les digo en Google Drive, para poder indicarles esta partecita. Entonces, la idea es que ustedes van a aplicar solo primeramente la recolección y van a hacer una pequeña captura de pantalla, como estoy aplicando. No, sigan estos pasos. Todavía no les voy a pedir todo el trabajo, les voy a dar más tiempo, por favor. Pero voy a colocarme aquí en mi página principal del instituto. Yo internamente tengo que yo puedo activar justamente esta opción. Nosotros trabajamos justamente en este caso de Gmail, una cuenta de Gmail, e internamente yo tengo activado ya ese Google Drive. Ya estoy activando, ¿sí? Ya, aquí está justamente, esta es mi página de mi Gmail a nivel del instituto. Pero aquí algo importante, voy a poner más de casita. Ustedes pueden ver que aquí yo tengo activado más o menos ahí aplicaciones de Google, dice, ¿no? Los 369 puntos y le doy un clic. Aquí al darle, perdón, que se me... Ahí está. Al darle clic me sale justo mis cuentas y aquí dice Drive, Google Drive. Inge, perdón, no se ve la ¿No pantalla. se ve? Ya, mil disculpas, gracias. Ya les activo. Mil disculpas, les voy a activar, ¿no? Eso, gracias por avisarme. Gracias. Ya, entonces déjenme ver aquí a estar. Ya, ahí se alcanzan a ver. ¿Sí? Me dicen nomás, me confirman. Sí, ahí sí, Inge, gracias. Esta es mi cuenta de Gmail.
En mi cuenta de Gmail yo tengo aquí aplicaciones de Google, dice en la parte con al lado de un asterisco, ¿no? Y yo le pongo, doy un clic. Aquí tengo Drive, de Google Drive, ¿no? Ahí me dan varias opciones que yo puedo aplicar. Entonces yo al aplicar aquí, incluso yo revisando, tengo varios componentes que me permiten incluso aquí mismo ir creando. Y lo bueno que aquí dentro de los componentes, como yo ya estoy interno, aquí me da incluso formularios, ya me da a mí. Yo busco formularios directamente. Sí, formularios. Doy un clic en formularios. Me dice nomás que se vea, ¿no? Está ahorita cargándose. Y en formularios me dan ya algunos modelos de test. Test de evaluación, valoración en clase, examen, título de la hoja. Yo puedo escoger cualesquiera. Yo voy a escoger el primero, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser valoración en clase también. Usted puede escoger cualesquiera de ellos. Voy a coger uno de ellos. Voy a dar un clic y me va a salir justamente este modelo para que yo pueda. Test de evaluación en blanco. ¿Sí? Ahí yo puedo poner la descripción. Yo puedo ponerle encuesta, pongamos que sea no. Yo voy a colocarle aquí, dice encuesta a trabajadores, por ejemplo, ¿no? Quiero hacer una encuesta a trabajadores. Y ya me pongo esto aquí. Dice pregunta sin título. Aquí doy un clic y aquí empiezo a colocar mis preguntitas que yo tenía. Le pongo como ejemplo. ¿Trabaja usted a tiempo completo? Pongamos que sea un ejemplo, no solo le pongo un ejemplo. ¿Sí? Le he puesto la pregunta. Y aquí doy mis opciones. Aquí dice, le doy un campo donde dice, quiero hacerle para respuesta corta, varias opciones. Aquí me da algunas alternativas. Yo quiero posiblemente con respuestas cortas. ¿Ya? Entonces puedo darle de opciones, de una sola respuesta, o puedo darle por opciones, puedo colocarle casillas, párrafo, varias opciones, dependiendo, ¿no? Puedo poner por casillas, aquí le doy opciones. Por casillas voy a colocarle. La opción 1, me disculpe, es que se me está tapando un ratito, acá no voy a ponerme. Ya. Opción 1, le digo sí. ¿Ya? Opción 2, le pongo no. Y ya están las dos opciones. He colocado, ¿trabaja usted a tiempo completo? Sí o no. Y ya tengo. Si quiero poner una tercera alternativa, le pondría. Ese es para seguir colocando alternativas o solo dos respuestas dicotómicas. ¿Sí? Y yo quiero seguir agregando más preguntas a esto. ¿Sí? Más preguntas. Entonces, aquí hay una opción. Déjenme aquí, sí, me está tapando esta partecita. Y disculpas que acá me voy a ponerme. Y aquí dice añadir preguntas, un signo más aquí al lado. Doy un más y me sigue colocando. Yo puedo seguir colocando más preguntas aquí. Bueno, ahí me da las opciones para seguir colocando más preguntas. ¿De qué manera obtiene sus ingresos? Pongamos un ejemplo, le pongo no. Y ahí voy colocando en opciones, solo doy un clic. En opciones dice por trabajo, por el trabajo un ingreso, otro es ingresos de otros ingresos, solo estoy colocando opciones, ¿no? Otros ingresos y voy colocando algunas opciones que vengan al caso, ¿sí? Y así voy colocando más y más preguntas, por favor. Pero por favor, cuando me ubique las preguntas, al momento que yo estuve en la primera, no se olvidará de colocar aquí. Aquí hay una, dice obligatorio. Tengo que darle doble clic para activar la pregunta. Ahí queda activada la pregunta. ¿Sí? Obligatorio. ¿Sí? En la siguiente pregunta, no se olvidarán, también sale otra vez obligatorio. Es para que quede activada la pregunta. ¿Ya? El momento que ya tengo todas las preguntas subidas, ¿sí? Entonces usted puede enviar. Aquí dice enviar. Voy a enviar. Y me sale cuando tenga todas las preguntas. Dice recopilar automáticamente la edición de correos electrónicos. Si usted tiene una base de datos interna, yo tengo, porque aquí me da la base de datos de todos mis estudiantes. Solo doy un clic y ya me sale de todos los estudiantes los correos. ¿Sí? O dice enviar a través de un correo. Si usted tiene entonces alguna lista, enviar por correo. ¿Para quién? Doy un clic, es como una manera, ¿no? ¿Para quién nomás quiero enviar? Tendría que colocar todos los correos de todos los conocidos para que me contesten. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a poner mi mismo correo para probarle con mi correo, ¿sí? Yo le pongo entonces EW, me mando yo mismo, ¿ya? Voy a colocarme mi propio correo que tengo aquí, estoy enviando esta encuesta que me dé contestando. Test, asunto, autoevaluación. El asunto puedo ponerle aquí, encuesta
de satisfacción. Estoy poniendo, ¿no? ¿Ya? Te he invitado a rellenar, concluir mi formulario en el correo. Le pongo incluir formulario en el correo. Si no le quiero incluir, yo le voy a incluir el formulario para que le pueda ahí mismo contestarme. Le incluyo en el cuestionario. Y simplemente una vez que ya he cumplido con todos estos parámetros, le pongo enviar, por favor. Y ahorita se envió a mi correo lo que yo he hecho. Voy a revisar mi correo. Como tengo con ustedes, ya les habilito, ¿no? Entonces voy a visualizar. Le dejo un momentito para que le puedan visualizar mi correo. Se me envió ahorita, ¿no? Le voy a ponerle aquí en recibidos. Ya. ¿Ve mi correo ahí? ¿Sí? Ahí estoy en mi correo. Doy un clic en mi correo y me salió el test que yo le he mandado. ¿Sí? Aquí ya me sale justo el test de evaluación en blanco y aquí me sale, ¿trabaja usted a tiempo completo? Si le pongo sí, sí. ¿De qué manera obtiene sus ingresos? Del trabajo. Y el que me dio contestando fue la persona y me envía él. Envía. ¿No? Le acepto, aceptar y ya se envió la respuesta. Y yo reviso donde yo le mandé y veo respuestas de donde yo le envié. Veo respuestas y hay justo una personita que ya me ha mandado una respuesta. Vean, ahí está la respuesta de esa persona y ya está colocada. Y ya me da incluso con un cuadro de tipo estadístico. ¿Sí? ¿Trabaja usted a tiempo completo? Me dijo, sí. ¿De qué manera tiene sus ingresos? Más por fuente de trabajo. Y ya me da el resultado. Lo único que hago esto es bajarme a un programa en Excel y está acabado la encuesta. ¿Sí? Por eso es importante, este tipo de herramienta ya lo hacemos. Puede hacer usted con conocidos en casa y aplicarlos de esta manera. Por favor, entonces, le estoy dando una herramienta que pueden ustedes utilizar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores, señoritas estudiantes? Ya, esto es... Inge, solo son 5 puntas como mínimo, ¿no? Sí, sí, no hay problema. Ustedes como un trabajito van a hacerme de esta manera. Pero la encuestita, por favor, hágale lo más real. Mil disculpas que le diga así. La encuesta que sea validada primeramente. Yo les di unos instrumentos de validación. Les voy a poner ahí. Les voy a poner el formato de la encuesta para que validen, para que tengan como información, por favor. Y ustedes puedan aplicarlo. Háganle al menos a unos 2 expertos, a 2 profesores del área. Vayan colocándome como algo real, porque esto necesitan hacerlo. Yo, en las tesis que están haciendo conmigo los estudiantes, les estoy haciendo que ellos me apliquen así. La encuesta validada, aplicada según la muestra que ellos sacaron, y aplíquenme en un programita para no salir a la casa, no salir de casa, hacer las encuestas. Por eso aplicamos este medio. Y si alguien tiene otra aplicación también que le resulta fácil, aplíquenle, señores. Yo les voy a dejar libertad de esto. Tenemos varios medios, pero en Google hay directamente el formulario que pueden ustedes bajarse y aplicar más fácilmente con los contactos suyos. Captura de pantalla, vean. Usted dice, vean, ingeniero, apliqué este sistema y ahí está la captura de los resultados que yo he hecho. ¿Sí? Eso quiero que me hagan bien, un buen trabajito de esta manera, elaborado, en estos pasos. Me van a hacer la recolección de la información en el punto número 3, pero aplicándome algún medio. No estoy diciéndole al ingeniero, sabe que yo no, yo sí puedo salir, pero tendré mucho cuidado. La otra forma es manual, en la que tendrán que ustedes salir con su encuesta, sacarlas. Si tengo que hacer 120 encuestas, hacerlo afuera, en la calle. Pero no le estoy pidiendo, ahorita estamos en una pandemia, hay que tener mucho cuidado porque estamos en algo muy comunitario. Mucho cuidado. Solo háganme entre ustedes, entre familiares, amigos, utilicen las aplicaciones que tenemos en las TICs. Que les manden la información y ya tendrían automáticamente incluso tabulado la información. Ya vendría tabulado. Ya no aplicar con códigos, sino que directamente ya me da tabulado la información. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo les he dado simplemente en la clase la codificación, todo eso. Bueno, yo en la práctica realmente yo utilizo directamente medios como estos y me sale directamente los resultados. ¿Sí? Entonces, la otra es cuando ya se aplique términos muy grandes de variables, ya sean muestras, repeticiones, ahí se aplicaríamos con codificaciones, pero por el momento no. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, señores, señoritas estudiantes? Entonces, revisen el trabajito. Cualquier pregunta, si tienen algunos estudiantes, me consultan por medio del WhatsApp y podemos continuar. ¿Sí? Bueno, hasta aquí entonces mi tema de clase del día de hoy, señores y señoritas. Estamos con la unidad número 3.
Si tienen algún reforzamiento de algo, me consultan, se ponen de acuerdo con el presidente o presidenta de curso y yo estoy gustoso en ayudarles entre semana. Solo me dicen cualquier cosa. ¿Sí? ¿Preguntas? Ingeniero, una pregunta. Dígame nomás. De los deberes, mañana toca ya enviar el deber, ¿no? Ya, De segundo. el del segundo deber, ¿cuándo yo les habilité el del segundo deber? Si tenía la fecha, no tengo ahorita puesto. No, la verdad. Ya, el segundo deber estaba ya colocado ahí. Ya. ¿Cómo están del tiempos? Yo consulto al estudiante. Ya, ¿están hasta el día de mañana en posibilidades de entregar? Inge, Sí, dígame. lo que pasa es que aquí se integró un nuevo compañero, entonces yo creo que sí nos puede dar un poquito más de tiempo. Ya, no hay problema. Verán, entonces vamos a quedar este trabajo y el otro porque son complementarios, ¿sí? Los dos trabajos. Plegamos, verán, les voy a ampliar a todos, ¿sí? Pero no significa que con esto vamos a dejar hasta el próximo año. Vamos a con ustedes a colocarles hasta el próximo día viernes, ¿sí? Viernes 10 de la noche. Los dos complementamos. El trabajo de lo que teníamos anterior, más el nuevo que ustedes van a recolectar, aplíquenle en un medio, ¿no? Sí, me gustaría que ustedes apliquen algo de esta tecnología que tenemos actualmente para que no salgan afuera, por favor. Vayan haciéndole. La idea es que ustedes, como ya tienen la encuesta, ya tienen la validación, tienen que ponerme todo eso, por favor, ¿no? La validación y la encuesta real que ya quedaría. Entonces, es como que ustedes me están haciendo la práctica y me dice, ingeniero, yo ya procedí a hacer la encuesta. O sea, porque ya tengo validado, tengo corregido la encuesta ya original y le he colocado en un programa la encuesta para que me den contestando. Excelente. Vaya avanzando hasta ahí y si le han contestado y tienen ya resultados, tal como les indiqué hace un momentito, excelente. Hasta ahí yo quisiera más o menos hasta el próximo, dejémoslo hasta el día sábado, porque es viernes algunos por el trabajo. Sábado 10 de la noche. Los dos trabajos completamos. De la unidad número 2 y la unidad número 3. Revisarán, por favor, y cualquier pregunta me lo hacen. Ya voy a cambiar las fechas. ¿Sí? Ingeniero, y este deber que ya está planificado, o sea, para el día de mañana, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Ya les voy a cambiar las fechas nomás. Voy a cambiar las fechas Ya. hasta el día próximo sábado, a 10 de la noche. Ya les voy a cambiar. Ya, gracias. Ya, listo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún señor, señorita, estudiante? ¿No? Bueno, entonces, por favor, estarán atentos. Yo les he de mandar al WhatsApp del grupo. El 16 tenemos una evaluación parcial, ¿sí? Espero que les haya ido bien en la primera prueba que les puse, la unidad número 1. Verá que tenían dos oportunidades, ¿sí? Entonces, no se olvidarán. Está puesto esa evaluación, unidad número 1. En la unidad número 2 voy a ponerles, pero yo les avisaré. El 16 va a estar, solo el 16, porque es una evaluación que nos han pedido el académico, que les tomemos a los estudiantes, y yo les avisaré de qué temas tienen que estudiarse, ¿sí? Para estar listitos para el día 16. Bueno, hasta aquí entonces, si algún estudiante no tiene alguna pregunta, y si no, nos veremos la próxima clase. Gracias. Bueno, que tengan un excelente fin de semana y nos estaríamos viendo. Muchas gracias. Gracias, dije. Gracias, Dije, buen fin de semana. Gracias, dije. Gracias.